Muy bien. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a una clase más. Estamos en el proceso de aprender, adquirir un mayor y mejor conocimiento de los propósitos de Dios, de su voluntad. Decíamos en la clase pasada que es muy importante tener un claro entendimiento del carácter de Dios, de sus atributos, naturaleza, para poder nosotros tener mayor confianza, mayor fe, una disposición de rendición total a Él, teniendo confianza, porque Él es quien dice ser y Dios no puede mentir. A veces nosotros estamos más abocados a las cosas que debemos hacer, sin darnos cuenta que el hacer es una consecuencia del ser, de lo que somos, y sobre todo de un buen entendimiento de quién es Dios. Juan Calvino, el padre reformador, decía, uno de los reformadores decía, que el mejor conocimiento que podemos tener de nosotros mismos empieza por conocer a Dios. Voy a repetir eso. Juan Calvino, el gran reformador, decía que el mejor conocimiento que podemos tener de nosotros empieza por conocer a nuestro Creador, a Dios. Cuando nuestro conocimiento de Dios está en línea con lo que la palabra de Dios enseña, con lo que dice la Escritura, es mucho más fácil poder enfrentar las vicisitudes de la vida, las dificultades o situaciones de adversidad que se puedan presentar, en la medida que mejor conozcamos a Dios. Pero a veces también el conocimiento que podamos tener de Dios es distorsionado. Tenemos una interpretación equivocada en la persona de Dios y usualmente lo imaginamos como nosotros somos o de acuerdo a nuestras pasiones y deseos. Y ese es un error que se suele presentar sobre todo en las personas que recién están formando criterio bíblico alrededor de la persona de nuestro Dios, en lo que significa, en lo que se llama teología de Dios, ¿no? Teología doctrinal que tiene que ver con la persona de Dios. A veces no tenemos un buen entendimiento. Uno de los atributos más malinterpretados, en realidad varios de ellos son malinterpretados, pero uno de los atributos más malinterpretados tiene que ver con la fidelidad de Dios. Voy a explicar un poquito de qué significa la fidelidad de Dios, pero perdón que esté tosiendo de vez en cuando, lo que pasa es que estoy un poco resfriado, ¿no? No es, afortunadamente no es COVID, pero es un resfrío común y por eso estoy así. Eh, entonces es muy importante comprender, entender a qué nos referimos cuando hablamos de la fidelidad de Dios a la luz de las Escrituras, por supuesto. Recuerden que las pautas, el marco que nos permite tener un buen entendimiento de la fidelidad de Dios es la Escritura, la palabra de Dios. Después de eso no hay nada. Hay que tener cuidado. Pero a veces hay una mala interpretación. Miren, en este tiempo de pandemia hay personas que han puesto en cuestionamiento el Salmo 91, por ejemplo, donde la Biblia habla de que ni plaga tocará tu morada, ¿no? Y caerán a tu lado mil, 10.000 a tu demás a ti no llegará, y se ha puesto en duda, en tela de juicio, la fidelidad de Dios por la forma en que mucha gente suele interpretar el Salmo 91, ¿no? No interpretan el Salmo 91 a la luz de todo el contexto bíblico, a la luz del Nuevo Testamento, y entonces caen en determinados errores, a veces extremos, en relación a lo que la fidelidad de Dios significa, y pues ponen en duda su fe en Dios porque para ellos de manera literal no se ha cumplido el Salmo 91 ya que han tenido pérdidas o ellos mismos han sido infectados, ¿no? Entonces, pero tu palabra dice, Señor, que plaga no tocará mi morada, y mira, me he enfermado. Y entonces ponen en tela de juicio la fidelidad de Dios, porque basa la fidelidad de Dios a su experiencia y no a lo que Dios dice.
Y lo que Dios dice prima sobre todo lo que pase. Lo que Dios dice prima sobre cualquier experiencia. Lo que Dios dice prima sobre cualquier situación que se pueda presentar en la vida del ser humano. Porque lo que Dios dice se antepone y predomina sobre cualquier experiencia, aun cuando la experiencia sea real, ¿no? Y eso es algo que la Biblia nos enseña en cuanto al camino de la fe. Entonces, son principios que tenemos que poder comprender y entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que tener un buen entendimiento de lo que esto significa. Y es maravilloso, es regocijante poder entender y saber que Dios es fiel. Que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Y por cierto, la fidelidad de Dios no, no se asemeja en su totalidad a la fidelidad del hombre. Lo que el hombre puede llamar fidelidad puede estar permeado por ciertos intereses personales, pasiones, deseos personales. La fidelidad de Dios es pura. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Fíjense esa escritura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Voy a repetir eso. Wow. Conoce pues. Es casi un imperativo. El deseo de Dios es que Dios lo conozcamos como Dios. A ver, el deseo de Dios es que a Dios lo conozcamos como Dios, como Dios. Conoce pues que tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios fiel, ¿no? Entonces, vamos por partes. Dios desea ser conocido, pero ¿cómo desea ser conocido? Dios desea ser conocido como Dios. Hay muchos dioses falsos, hay muchos dioses que los hombres han inventado, que los hombres se han imaginado, pero Dios es Dios. Fíjese en el texto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. El Señor es Dios, que Dios es Dios. Y eso indica que nosotros tenemos que llegar al punto, y Dios se ha propuesto esto en nosotros los creyentes, que podamos reconocer su grandiosidad, su infinitud, su supremacía. Él es Dios. Recuerdo una vez estábamos dando una enseñanza a un grupo de hermanos y después de una semana de estar dando adoctrinamiento, enseñanzas bíblicas, teológicas, algunos de ellos comentaban, ¿no? Y decían, pastor, ahora sé que Dios es Dios. Ahora sé que Dios es Dios. Wow. Qué extraordinario, ¿no? Poder concluir en eso, ¿no? De que nuestro Dios es Dios. Pero el texto añade, Dios fiel, Dios fiel. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. Usted debe haber notado eso, ¿no? En el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulo alguno. Y la niegan, ¿no? Sin escrúpulo alguno. Ningún lector
o escritor que pueda pretender ser inmune a este terrible pecado, ¿no? No podemos pretender ser inmunes a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. Así es el hombre. Pero en cuanto a Dios, esta cualidad es esencial. Sin ella, Dios no sería Dios. Esta cualidad, este atributo, la fidelidad, es esencial en Dios. Sin ella, Él no sería Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual por supuesto es imposible, ¿no? Si fuéramos infieles, dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo, no se puede negar. La infidelidad es una de la fidelidad es uno de las gloriosas perfecciones de su ser. Dios es fiel. Sin ella no sería Dios. Sin ella no sería Dios. Es como si estuviera vestido de ella. Dice en Salmos 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Aleluya. Y tu verdad está en torno de ti. Eh, Dice la Biblia que cuando Dios fue encarnado fue dicho la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Isaías 11:5, ¿no? Gloria a Dios. Así que es muy importante, fundamental, que nosotros podamos declarar con confianza, de manera absoluta, esta verdad. Dios es fiel. Dios es fiel. En Salmos 36:5 dice la Escritura, Jehová hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Así que la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra. Aleluya. Nunca lo hace, pues es fiel. Dios es fiel. Algo que no podemos poner en tela de juicio es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Esa fidelidad es inmutable. Es inmutable. La fidelidad está muy por encima de la comprensión finita. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido, también cada amenaza, porque Dios, que dice la Escritura en Números 23:19, debe ser un texto muy conocido para todos ustedes. Dios no es hombre para que mienta, ¿recuerdan? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él no hará y no lo ejecutará. Bendito sea Dios. Número 23:19 dice eso. Por eso el creyente puede exclamar con confianza, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, hermanos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Ah, vamos a invitar a que participen, sea con cámara prendida o no. No es importante en este momento, ¿no? Que si quiere pues, prender su cámara está bien, si no, siéntase en libertad. Pero me gustaría que pudieran participar por unos minutos entre ustedes.
Hola, 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 hola. Hola, Hola hermanos, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, quería invitarlos a que puedan comentar sobre la fidelidad de Dios y de repente tienen algunas preguntas, ¿no? Algunas dudas en cuanto a la fidelidad, porque ustedes saben que hay muchos creyentes que debido a sus experiencias, las experiencias a veces negativas que han tenido, suelen poner en tela de juicio las promesas de Dios y esto los lleva a tener dificultades de interpretación, de aplicación y los descorazona, ¿no? Los hace sentir tristes y frustrados porque dicen, bueno, la Biblia dice, pero total, sucedió así, entonces, ¿cómo es? Y por eso es que hice una introducción hace unos días hablando de eco y voces. Eco y voces. ¿Qué es un eco y qué es una voz? ¿Qué diferencia hay entre ser eco y ser voz? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Que seamos ecos o que seamos voces? ¿Cómo me aseguro yo de ser una voz y no un eco? A ver, quiero comentarios, quiero que fluyan, que conversen, manifiesten lo que se les ocurra, lo que piensen que puede ser y si tienen alguna compartir. A ver, adelante. Cuando están con dos celulares juntos, dos comunicaciones juntos de Zoom, a veces se filtra ese sonido. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, hermanos? Un Comentemos. Pastor, eco buenos es días. algo repetitivo y una voz es algo de repente imperante y determinante. Una Ya, voz. ya. La respuesta está tibia, tibia, tibia. Está cerca, pero tibia todavía. Más o menos como, ¿qué dice la escritura, no? La Biblia habla de ecos y voces. La Biblia habla de ecos y voces. A ver, pero más o menos está cerca, Ana Melba. ¿Alguien más? Tendríamos que ser voces y no ecos. Ajá, claro. Y, y acerca de la fidelidad de Dios, pastor, yo quisiera comentarles, cuando estuvo delicado de salud mi cuñado y mi hermana, estábamos reunidos con todos mis sobrinos orando y una de ellas dijo, entreguemos, ya mi cuñado estaba internado solo, entreguemos a papá en las manos del Señor. Él es fiel y lo que Él decida es perfecto. Amén. Y, y la respuesta es que mi cuñado partió con el Señor. Ujú. Y fue tan grato ver a mis sobrinos, a mi hermana, llorar, pero ese llanto se reflejaba con consuelo. Era Amén. un llanto muy diferente. Y hemos visto en nuestra familia en este tiempo la fidelidad de Dios en cuanto a su consuelo. Amén. A mi hermana que está viuda y mi hermana mucho dependía de su esposo. Y su esposo ha sido un hombre en silla de ruedas, pero a pesar de ellos se han acompañado muy bien, han hecho una vida muy linda, de ejemplo, pero yo doy gracias a Dios por su fidelidad de que mi hermana goza del consuelo. Su llanto es, pero con consuelo. Amén. Amén. Eso podría compartir, pastor. Claro, es una tristeza acompañada de esperanza, ¿no? Hay Amén. esperanza en esa tristeza, ¿no? Como dice la escritura.
Amén, amén, amén. ¿Alguien más? A ver, compartan sus ideas, sus pensamientos. Con libertad, por favor. Es bueno que afloremos inquietudes, dudas, aportes, objeciones también, ¿por qué no? Es bueno que podamos, digamos, expresar nuestros pensamientos e ideas. A ver, ¿qué pueden decir acerca de lo que entiende por fidelidad, la fidelidad de Dios, cómo se aplica el hecho de que Dios es fiel? Y por otro lado, una premisa que planteamos acerca de la diferencia entre ser eco y ser voz. ¿Cómo pudiéramos nosotros dejar de ser un eco para convertirnos en una voz? ¿No? Entonces, y efectivamente, varios de ustedes coinciden en que debemos ser voces y no ecos. Pero ¿cómo lo conseguimos? A ver, ¿qué pueden decir al respecto? Ya Ana Melba se vertió un pensamiento, una idea. ¿Alguien más? Con toda libertad. Con, con video aprendido o apagado. Por favor, eso no debe ser un obstáculo para compartir. Adelante, adelante. Estamos haciendo una especie de intercambio de ideas. A ver, hermanos, ¿qué dicen? ¿Alguien más puede comentar algo? Oh, Sí, pastor, yo voy a comentar a algo. ver, adelante, María Luisa. Realmente la fidelidad de Dios es algo que no se puede comparar, y es algo que a mí personalmente me ha dejado estupefacta, si existe la palabra. Es una cosa impresionante. Eh, es algo que nunca me ha gustado comentar, pero lo voy a comentar, lo voy a decir para poner un ejemplo. Me dedico a hacer obra social y soy una persona que ha evidenciado el poder y la fidelidad de Dios. Cuando Dios ya prepara las obras de antemano que nosotros debemos hacer, definitivamente Dios la respalda, y yo he podido ver su fidelidad en todo lo largo de este tiempo. Es increíble, es increíble. Yo no puedo creer cómo sin un sol en el bolsillo puedes alimentar a tantas personas, cómo se pueden multiplicar las cosas. O sea, Dios lo ha hecho y lo he podido ver con mis ojos, y cosas incomprensibles. Y yo le agradezco desde que amanece hasta que anochece todo el día la fidelidad de Dios, ¿no? Cómo nos cubre en medio de todo esto, cómo podemos estar en medio de semejante pandemia, o ir a lugares que no tenemos ningún tipo de protección y que nos puede suceder todo, y cómo Él pone sus ángeles a nuestro alrededor para que nada nos pase. Es increíble, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, es una cosa mágica, es como si algo nos envolviera y la gente viera en nuestro rostro su presencia. Es increíble, o sea, es ver, pastor, cómo o sea, cómo uno va caminando y literalmente la oscuridad, los demonios caídos, todos te ponen alfombra roja y nadie te puede tocar porque Dios no les da permiso. Es increíble ver eso, pastor. Amén. Y para mí, hablar de la fidelidad queda corto. Hablar de la omnipotencia, hablar del Todopoderoso, queda corto. Dios es más que eso, es lo máximo. Yo creo que no hay palabra para describir el poder tan impresionante, la gracia sobre nosotros, la fidelidad. Por eso cuando uno dice
o habla de que hoy sí, que me va mal. Claro, somos humanos, pero saber que tenemos detrás un Dios tan poderoso, todo lo podemos lograr, pastor. No hay nada que no se pueda lograr. O sea, y más, hasta creo que vemos la muerte o cualquier cosa que pasemos tan insignificante, porque ver la gloria de Dios es wow, y me quedo corta con esa palabra. Es lo Amén. único que puedo decir. Amén, amén. Gloria a Dios. Es una forma de expresar. La hermana está usando varios términos importantes que reflejan su maravillarse acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Esa palabra de es increíble que utiliza la hermana, refleja pues esa sorpresa, esa fascinación, esa maravilla de no poder poner en palabras la fidelidad del Señor, ¿no? Amén. Gracias, María Luisa. La hermana Greta levantó las manos. Flores Alarcón, Greta, a ver, Pastor, buenos días y buenos grupo, buenos días. días. Yo voy a comentar respecto al tema de la voz y el eco. Ajá, La voz la puede emitir cuando una persona tiene convicción de lo que va a decir. Convicción. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es una convicción. Entonces esa persona se convierte en una autoridad, entre comillas, de la voz de algo, de alguien. Por lo tanto, el eco puede ser una persona que repite lo que meramente escuchó sin convicción. Nosotros, cuando hablamos del Señor, somos voz, porque tenemos convicción. Y el eco no es malo, porque si yo le traslado a mi hija la palabra, entonces ella también se va a transformar en voz, pero podría ser de repente un eco, porque aún no está la convicción propiamente dicha, pero la palabra de Dios como es, no amén. sé qué adjetivo decirle a la palabra de Dios tan poderosa, entonces cumplirá su efecto, aún en mi hija, que sin tener tanta convicción la va a trasladar y así sucesivamente. O sea, en este caso, nosotros los creyentes, ser voz o ser eco, pues como el Señor es soberano, entonces se cumple, ¿no? El fin de la palabra del Señor. Pero ambas son importantes cuando yo en este casero ejemplo lo pongo, porque a veces lo veo en mi hija que traslada la palabra que yo le doy a alguna compañera de colegio sin que su convicción esté tan arraigada, ¿no? Porque ella está creciendo en la fe, en su fe, ¿no? Entonces, ese comentario respecto a la voz y al eco, y como la hermana que me precedió, ella se queda maravillada con todo lo que ha descrito. Yo he aprendido en este curso la palabra Su micro se apagó. soberano. Amén. Gracias a todos. Gracias, hermana Greta. Miren, muy importante lo que acaba de decir la hermanita acerca de la diferencia entre una voz y un eco. El ser eco no es malo porque todos empezamos siendo ecos, porque todos en la fe empezamos repitiendo lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, más no lo que hemos estudiado y profundizado. Nos convertimos en voces cuando estudiamos y profundizamos el conocimiento que tenemos. Cuando esos conocimientos son profundizados, son estudiados, entonces se desarrolla lo que nuestra hermana dice, convicciones. Y cuando uno habla de sus propias convicciones, de su propio entendimiento, de lo que Dios le ha mostrado a través de las escrituras, del estudio, de la meditación, entonces es una voz. Y Dios busca que seamos voces.
No que nos quedemos como niños repitiendo lo que nuestro pastor, profeta, líder, apóstol, líder, anciano diga, sino nosotros mismos a través del estudio particular propio, profundizando los conocimientos que nos han impartido, podamos realmente expresar con convicción las verdades de Dios y desde esa posición podamos nosotros edificar también a otros. Todos empezamos siendo ecos, pero el desafío, el reto es al convertirnos en voces. Y Dios quiere voces, gente que tenga convicciones y madure. Ahora, no sé si Celina quiere decir algo, te tienes un micro prendido. ¿Quieres agregar algo, Sí, hermana? Adelante, sí, buenos días, pastor, ¿me escucha? adelante, sí, se escucha muy bien, perfecto. Ya. Sí, mi opinión respecto, pastor, al eco y la voz, entiendo que es eco es cuando uno repite las mismas palabras del otro que está Claro, pronunciando y no somos auténticos quizás de lo que decimos o lo que queremos hacer, claro, ¿no? Y que realmente nos dejamos llevar muchas veces por las apariencias o muchas veces por lo que decimos, pero realmente no estamos siendo sinceras con nosotras mismas, ¿no? Y nos dejamos saber a veces lo que decimos, lo que hasta los propios pastores de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, eso es lo que yo que puedo opinar en cuanto a eso. Y en cuanto al, al, a genial. lo que dijo la confianza en Dios, mi confianza en Dios es que caminar con Él. O sea, yo confío en Él porque yo camino con Él y Él está a mi lado. Y si Él está a mi lado, es como un papá, ¿no? Un papá terrenal, que me da toda la confianza en mi papá, mi apoyo y Él es mi seguridad. Entonces, caminar con Él es todo para mí. Entonces, eso es lo que mi confianza es caminar y mi andar con Él. Esa es mi opinión, pastor, respecto Amén. a la Gracias. pregunta. Gracias. Ahora, Ujú. a ver, no sé si alguien más quiere seguir opinando, diciendo algo. Es importante porque nos ayuda a tener una visión un poquito mejor de cómo estamos asimilando lo que estamos aprendiendo. Roxana, ¿quieres decir algo, Roxanita? Pastor, buenos días. Adelante. Eh, bueno, lo que ¿me está escuchando? Sí, sí, perfecto. Ok. Eh, que definitivamente cuando se habla de voz es Ahí se cuando cayó. transmitimos un pensamiento, una idea. Cuando somos ecos simplemente repetimos lo que nos dicen sin seguridad, sin investigado. Me ha pasado muchas veces cuando he publicado cosas en WhatsApp o en Facebook. He dicho, no, es una persona de confianza la información que me está dando, y las otras personas lo han rebatido. Entonces creo que podemos visualizar que eso es una forma de eco, ¿no? Simplemente repito, sin haber la seguridad. La voz es lo contrario, pero basado en un conocimiento, en un entendimiento del Claro. tema que estamos transmitiendo. Amén, amén. Ahí. Gloria a Dios. Muy bien, Roxanita. Les hago, por ejemplo, les doy un ejemplo. Bueno, hablando de eco y voces, ya más o menos tenemos una idea. Y Dios, el desafío, el llamado de Dios es a convertirnos en voces. No está mal empezar como un eco, porque así empezamos todos, repitiendo lo que nos van enseñando y compartiendo, pero es responsabilidad nuestra profundizar, conocer más, entender mejor, ¿no? Y desarrollar convicciones propias de tal manera que eso realmente nos convierta en una voz de Dios para el mundo, ¿no? Muy bien. Eh, Me gustaría presentarles un ejemplo de cómo funciona la fidelidad de Dios. Perdón, perdón, estoy resfriadito.
Este, a ver, por ejemplo, a ver, imagínense dos personas, dos creyentes, infectadas por el COVID, ya que estamos en la coyuntura del COVID. Dos creyentes infectadas con el COVID. Los dos creyentes que no se conocen, que no viven juntas, que no son creyentes en el Señor, hermanos en la fe, uno de ellos está pidiendo al Señor por su salud, declarando que el Señor lo va a sanar, confiando en la sanidad del Señor, confiando en la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, y está orando y clamando y creyendo por su salud. El otro creyente está pensando en que existe la posibilidad de morirse y en lugar de estar en una búsqueda de sanidad, está buscando por estar bien con Dios, por declarar su fe y confianza en cosas eternas. Se aferra a textos como el morir es ganancia, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos. Es decir, tiene una predisposición, una confianza de que si muere, la vida no acaba aquí, se va a ir al cielo, va a descansar con el Señor, morir es mucho, estar con Cristo es muchísimo mejor, etc. Sucede que el que está creyendo por salud, sanidad, se muere. Y el que está creyendo porque se puede morir y está dispuesto a morirse, no le importa, tiene confianza en Dios y que si se muere se va con el Señor, se sana. Les pregunto, ¿con quién de los dos el Señor fue fiel? A ver, respuestas aventuradas. A ver. El que creía que se iba a sanar, murió, y el que creía que podía morir, se sanó. ¿Con quién de los dos el Señor fue fiel? A ver, compártanme. Yo Con pienso los que dos, con ambos, con ambos. Denme una respuesta bíblica explicada. Ay, A ver, Lorena, tú eres una maestra bíblica. Ay, sí, Lorena. Ya, Lore. buenos días con todos. No estaba lista para aparecer en cámara, pero bueno, Ahí pero bueno, estás. no importa, Dinos, no importa. compártenos. Bueno, con los dos, pastor, con los dos, Dios ha sido fiel con los dos de sus hijos, solo que la manifestación es distinta, ¿no? Los propósitos son distintos para cada uno de sus hijos. Entonces, no podemos medir a Dios en cuanto a lo que Él nos da, ¿no? O sea, porque a unos les da una cosa y a otros otra cosa, según los propósitos para los cuales hemos sido llamados. Entonces, y eso se ve en todas las coyunturas, porque, o en todos los momentos de nuestras vidas y en todos los aspectos, porque, por ejemplo, si lo vemos en la vida familiar y vemos que hay hermanas que sí tienen un matrimonio donde ambos son creyentes, donde ambos sirven a Dios, donde ambos son fieles servidores del Señor, ¿no? Y todas anhelamos eso, pero se está acoplando la señal, no sé, Sí, no sé. Pero no soy yo. Ana Hay Melba, alguien por está favor, mantén tu apagado, Ana Melba, ya, gracias. Ya está. Pero en ambas situaciones, o sea, en ambos contextos de la vida de las personas, Dios capacita a cada uno de sus hijos, porque la palabra dice que aunque seremos desafiados, aunque vamos a sufrir, no nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar, y que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Entonces, a veces queremos la solución ya, pero no vemos que quizás la salida que nosotros pensamos que va a ser o cómo va a ser, está depositada meramente en la capacidad que Dios nos da para pasar por cada desafío, ¿no? Viéndolo desde cualquier aspecto o circunstancia de la vida, sea una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si a mí me cuenta una hermana X y me dice, mira, yo estoy o he pasado por esto en mi matrimonio, o he pasado por ese problema de salud, o sea, yo me veo y digo, o sea, yo no hubiera podido, o sea, no está en mí, no es la capacidad que Dios me ha dado. Y si yo le cuento a una hermana o a alguien,
mira lo que yo paso o lo que yo vivo, también me diría, wow, o sea, qué increíble cómo tú puedes vivir así. Y es que esa es una salida, ¿no? Esa es una manera en la que Dios nos da una salida, está en la capacidad que Dios nos da para ser sabias o para ser sabios, en la capacidad que Dios nos da para tener paz, para estar en paz, para estar en gozo a pesar de nuestras circunstancias. Entonces, es según su propósito, es la capacidad que Dios nos da para cada desafío. Y Dios es siempre fiel porque esa es una característica, es su carácter, ¿no? Dios es fiel, es su carácter. Él es fiel porque Él es así. No porque nosotros lo seamos, sino porque Él es así y se cumple a cabalidad. Cada uno de sus atributos se cumplen en nuestras vidas, ¿no? Dicho de la manera más, ¿qué le digo? Pues de la manera más, tratando de aplicarlo más, ¿no? Más claro a nuestras vidas, ¿no? Gracias, Amén. pastor. Siempre es bueno tener maestras bíblicas como alumnos porque nos ayudan a poder explicar mejor las clases. Gracias Lorena. Has explicado casi has descrito muy bien. Y varios han contestado los dos, ¿no? Otros dicen porque Dios es soberano, amén, está bien. Ana Melba, tu micro se prende y se acopla. Por favor, el de Richard, sobre todo el de Richard, dice Richard, ese micro que no se prenda, porque está acoplándose. A ver. Muy importante lo que acaba de decir nuestra hermana Lorena. La fidelidad de Dios, o sea, recuerden que estamos enseñando que Dios es fiel. Su naturaleza, uno de sus atributos es que Él es fiel. Pero la fidelidad de Dios no puede ser medida en base a lo que nosotros experimentemos o dejemos de experimentar. Porque Dios sigue siendo fiel y siempre actúa con fidelidad, cualquiera que sea el resultado o la situación que podamos vivir. La fidelidad de Dios no puede ser cuestionada ni puesta en duda por una experiencia que yo pueda tener. Por eso es que la Biblia dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni siquiera muerte, dice, puede poner en tela de juicio el amor de Dios que es en Cristo Jesús, el cual es seguro. Entonces, como Dios es fiel con los dos, tanto con aquel que vivió como aquel que murió, ¿no? O sea, la fidelidad estuvo presente. ¿Por qué estuvo presente en los dos? Porque Dios estuvo presente. Y si Dios estuvo presente, Él estuvo plenamente fiel, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel no por lo que hace, Él es fiel por lo que Él es. Repito eso. Fiel, Dios no es fiel por lo que Él hace. Lo que Él hace es un reflejo de lo que Él es. Pero no por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es fiel. Y sus obras muestran su fidelidad. No lo hacen fiel. Muestran su fidelidad. Evidencian su fidelidad. Dios no es fiel porque actúa fielmente. Dios es fiel porque su naturaleza es fiel. La actuación y obras de Dios son fieles en sí mismas porque proceden de aquel que es fiel por siempre. Entonces, por supuesto, es un entendimiento y conocimiento un poco mayor del que usualmente solemos tener. Porque nosotros, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿a qué nos remitimos? Generalmente, a nuestra experiencia, ¿sí o no? Otros señalamos la fidelidad de Dios en base a lo que hemos experimentado o vivido. Pero, en realidad, la fuente de la verdad no está en lo que hemos experimentado, está en lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad por encima de lo que nosotros experimentemos. Porque eso es fe. Fe es confiar en Dios, es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Y usualmente Dios va a permitir que experimentemos todo lo contrario a lo que creemos para que nos afirmemos precisamente en la fe. Otra vez, Dios va a permitir que experimentemos cosas que sean contrario a lo que la Biblia dice para que realmente nuestra fe esté basada no en lo que experimentamos, no en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que Dios dice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no experimentaron y creyeron.
Bienaventurados los que no tuvieron que ver una evidencia para creer. Bienaventurados los que solamente creyeron lo que Dios dijo, lo que Dios dice. Eso es la bienaventuranza. Y esa es la fe, el nivel más alto de fe. El nivel más alto de fe es creerle a Dios a pesar de. Es creerle a Dios a pesar de. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fidelidad, y esto es algo que estamos aprendiendo, espero que lo podamos asimilar, cuando nosotros hablamos de la fidelidad, tenemos que hablar de lo que Dios es. Otra vez, ciertamente lo que Dios hace evidencia esa fidelidad, pero no lo hace fiel. Él es fiel antes de hacerlo. Dios fue fiel y es fiel siempre, aún antes de crear la creación, aún antes de manifestar, antes de que las cosas fueran creadas, Dios era fiel en sí mismo, ¿no? Dios siempre ha sido lo que dice ser. Dios siempre ha sido lo que dice ser. Y entonces nuestra confianza, el nivel más alto de fe es creerle a Dios. No solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. Y Dios se presenta a sí mismo, por las escrituras que hemos mencionado, como fiel. Como fiel. Dios es fiel, aleluya. Dios no puede negarse a sí mismo, dice la escritura. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. En Génesis capítulo 15 leemos que Jehová declaró a Abraham. Miren Génesis capítulo 15, miren lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será tuya, que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán en 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. O sea, Dios habla ahí. Pero ¿qué pasó en los siguientes siglos? Se cumplió fielmente su palabra, pero su palabra incluía tribulación para Israel, momentos difíciles para ellos, 400 años. Pero posteriormente Dios, su promesa también se cumplió, ¿no? Lo que él había dicho que iba a pasar sucedió y las promesas que él había prometido se cumplieron también porque él es fiel. Su fidelidad está basada en lo que Dios es, en lo que Dios es, ¿no? Y lo que hace es un reflejo de esa fidelidad, porque Dios es fiel. Dice en Génesis 8:22, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, dice el Señor. ¿No? Ahí está la fidelidad en su creación. Su creación permanece tal y como Él así lo había declarado. Entonces, Dios es veraz, Dios no puede mentir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él la hará, aleluya. O sea, nosotros tenemos confianza en esa fidelidad, en ese carácter divino, porque Dios es veraz. Su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Dios es un Dios confiable. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. La Biblia dice que el que en Él confía nunca será avergonzado. Entonces, nosotros podemos tener una idea errónea de la fidelidad de Dios y presumir ciertas cosas que Dios va a hacer porque creemos que de esa manera la fidelidad de Dios está garantizada, pero no necesariamente, porque Dios puede hacer, porque Él es soberano, hacer como Él le plazca hacer, y sin embargo su fidelidad está presente porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, ¿no? Que Dios es quien dice ser. Dios es quien dice ser. Dice en Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, dice Isaías 50:10. Así que cuando nosotros seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, podemos gritar, tengo confianza.
tengo seguridad. Dios es conmigo. El Señor es mi protector. Él hará, Él se glorificará. Y aunque nuestros ojos no vean la manifestación de esa fidelidad, podemos declarar Dios es fiel porque Él es fiel. Porque Él es fiel. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Roxana, Sí, pastor. ¿Me están escuchando bien ahora? perfecto. Ya, sí, tuve que cortar el internet y usar mis datos. Ahí estás. Lo que quería comentar con respecto a la fidelidad de Dios, porque es verdad, yo muchas veces me he cuestionado, y muchos de nosotros, cuando pasa eso, ¿no? De que si alguien está enfermo y hemos orado y se muere y pensamos que Dios no es fiel, ¿no? Pero mientras usted hablaba yo estaba pensando de que cuántas personas que no conocen a Dios o que lo rechazan de manera muy abierta, sin embargo, Dios le sigue prolongando la vida, Amén. le ha Amén. regalado dones, talentos, familia, trabajo, Gloria a Dios. muchas cosas más, y creo que esa es una manera de poder comprender la fidelidad de Dios, ¿no? Que a pesar de lo que somos, ¿no? A pesar de que nuestro corazón esté contrario a Dios, sin embargo, Él permanece allí sosteniéndonos, dándonos, no haciéndonos daño, sino haciéndonos más el bien. Entonces creo que es una manera de ver la fidelidad de Dios. Aleluya. Qué lindo. Linda reflexión, Rosanita. Linda, linda reflexión. Amén. Gracias, pastor. Me regocija. Qué lindo. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Bien, entonces paso a los anuncios. Paso a los anuncios. Eh, Pedro, ¿quieres decir algo? Sí, primero para pedir perdón por no haber estaba en el banco, y Dios es fiel, pues como es fiel, ya el Señor está bendiciendo muchas cosas para mi vida, ¿no? Y nosotros vemos que lo que hablaba la hermana Roxana cae en lo que es la gracia común. Dios es bueno, bueno de gran manera, y sí, sí, y es bueno para los malos, ¿no? Es bueno para los malos y bueno para los buenos también. La maldece para todos. Y haciendo una reflexión acerca de lo que está pasando en el país, ¿no? Con la muerte de este señor, si se lo puede llamar señor, a este genocida de Ismael Guzmán, ¿no? Y todo un problema, ¿no? Porque resulta que quieren hacer una apología de su muerte, ¿no? Y estábamos precisamente pensando en que Dios tenga misericordia de él y que en el último minuto de su vida se haya arrepentido y haya reconocido todo el daño que hizo. Tenemos esa esperanza y esa fe, porque Dios ama su creación y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos cuida en las tribulaciones, y la reflexión espectacular que hizo usted acerca de que ya Dios le había dicho lo que le iba a pasar a Israel y la tribulación que iba a haber y que iban a regresar en victoria, ¿no? Entonces, nosotros debemos vivir confiando en que tenemos un Dios fiel. Los infieles somos nosotros, pero Él es fiel, Él es perfecto, su amor es perfecto, su amor es completo. Y no hay nada que nos pase que no tenga un propósito de amor en Él, que quizás en el momento no lo vemos, no lo podemos percibir, pero en el futuro lo vemos. Vemos cada cosa que nos va pasando y hacemos una cronología de todas nuestras vidas. Nos vamos dando cuenta que ahí está la misericordia, la compasión, la fidelidad de Dios, la provisión, su soberanía total, ¿no? Dios mío, Dios es fiel, ¿no?
y la providencia de Dios, ¿no? Que es un término que precisamente estábamos conversando en una de las reuniones, la providencia de Dios, ¿no? ¡Wow! Qué bueno que es vivir así, y saber que estamos de eternidad a eternidad, ¿no? Estamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, y que estamos camino a la vida eterna, y que todo esto es temporal. Vivir así es realmente hermoso, vivir así es realmente gozoso, y tenemos que tener entusiasmo. Nada nos debe sacar del gozo, porque el Señor es bueno y nos ama, y Él nos cuida, y somos ovejas de su prado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, bueno, hermanos, estamos teniendo algunas dificultades con relación al jueves. Por lo menos hay dos, a ver si me ayudan a tomar una decisión. El jueves habíamos programado tener un desayuno con los alumnos y algunos se han comprometido a llevar quesito, otros, pero somos hasta ahora, de parte de los alumnos, 11 participantes y somos un poquito más. Así que no sé si algunos no pudieron confirmar, no van a poder ir. No sé si hacemos el desayuno, no sé qué piensan, hermanos. eh, el día jueves tenemos un desayuno a las 9 de la mañana, a las 9:30 específicamente estará empezando. Tenemos un programita ahí para compartir con ustedes. Tengo dos pastores invitados, amigos, que van a estar con nosotros, pero no sé si lo hacemos o lo postergamos. Yo creo que para el jueves ya mi resfrío habrá cesado. Estoy en el proceso, pero no es pues el COVID-19, ¿no? O sea, no se vayan a asustar. Pero en todo caso podemos ser prudentes también, o sea, depende de nosotros. Eh, ¿Cuántos de los que están aquí van a poder estar el día jueves? Pueden hacer una señal o levantar su mano, decirnos algo. Y si no puede, de repente también decirnos que no va a poder, ¿no? Para tomar también las precauciones y los cuidados. Ana Melba, ya yo sí voy, dice Ana Melba. Gloria a Dios, va a ir con su esposo Richard. Daniel también ya confirmó. eh, María Luisa ha confirmado. Consuelo va a ir con su esposo. ¿Quién más va a ir? Rosanita no puede, está con ciertos cuidados y me parece bien. Ya yo la visitaré personalmente, haré un desayuno con ella. Yo no puedo ir, pastor. Sí, Lorenita. hermano, Amén, no amén. puedo ir. Lo La acompaño, pastor, distancia, para no, el desayuno con la hermana con mi Rosa. bebé no me permite tampoco participar. Me encantaría, pues, ¿no? Pero la Ya, próxima, más cerquita, más cerca de repente. ya, vamos a programar un desayuno en tu casa, Lorena, para que más cerca no puede ser. Lorenita, siempre nos ha bendecido también, Lorena. Puede ser acá, sí, no es una mala idea. Roxana, te acercas, conoces mi casa, así que podría ser, ¿ah? Lorenita, ya hemos disfrutado de tu Sí, anfitrionaje. Lore. Milagros Nequenidos de Piura. Wow, Nos juntamos ahí. claro. Buenos días, bendiciones. Eso es lo que yo estaba pensando, que cuando viaje a Lima, yo deseo un almuerzo con todos ustedes. Wow, Sí, amén. está bien. Excelente. Avísanos con tiempo Amén, y amén. nosotros nos preparamos. Sí, voy a avisar con tiempo para que todo salga bonito con el favor de Dios. Amén, amén, milagritos. Gracias a Dios. Pastor Amado, ¿podría hacer una precisión? Sí, adelante, Pedro. El tema es de que donde nosotros nos reunimos es totalmente ventilado, por si acaso. Sí, el lugar Es un aposento alto. se cumple con todos los protocolos, ¿no? Sí. Pero está bien. Bueno, de todas maneras, el día jueves vamos a estar ahí. Ya hay varios que han confirmado. Tenemos 13 personas que van a estar presentes.
por lo menos ahí vamos a estar con... Y si usted puede llegar, hermano, con toda libertad, puede acercarse. Ahí he puesto el mapita, el Waze, todo lo necesario para que usted no se pierda y pueda llegar. Así que con toda libertad para bendecirnos, nos alegraría poder estar juntos, pero no cerrando la posibilidad a una próxima reunión en otro lugar, y quién sabe, no hay problema, ¿no? Esperar a Milagros para un almuerzo, con Lorena a ver qué programamos en algún momento también, y, y ahí Roxana sí se va a acercar ahí con toda confianza y libertad. Pues está más cerca también, ¿no? Más cerca a la casa. Y está bien, Ah, podemos sí, yo hacerlo. estoy, Lorena y Bueno, yo pues estamos en el otro extremo, pero sí, básicamente es aquí por la casa que me quieren, me están limitando, pero bueno, no, pero está bien, ha habido momentos así. Yo también sé eso porque a mí sí. mi hijo se preocupa y dice, papá, ¿dónde vas? Antes no me dejaba salir, pero ahora ya. Pero ahorita estoy, fíjense, con una Sí, congestión. y la presión con el tema de las vacunas y que no estás vacunada, entonces bueno. El pastor tiene la vacuna natural, dada por el Señor. La tenemos. Sí, pues ya pasamos por ahí, ya. Por lo menos dice que dura un año, vamos a ver. Pero con Dios. Pero siempre hay que, mire, estamos aprendiendo aquí la palabra y estamos viendo que es cuestión de ser prudentes, de ser sabios, no ser temerarios. Hemos visto familiares amados partiendo, así que siempre hay que tener precaución, ser prudentes y que Dios nos ayude y encomendarnos al Señor siempre, no caminar por miedo, pero sí con prudencia, ¿no? Entonces, y con las posibilidades también de distancias, ¿no? Porque Lima está convulsionado por el tráfico y a veces es bien difícil trasladarse de un lugar a otro, hay que tomar 2 horas de camino, cosas así. Pero ahí vamos viendo, hermano. De esta manera, entonces les anuncio que el día jueves seguimos en el propósito del desayuno, más o menos van a haber unas 15 o 20 personas. Ahí estaremos y Dios los bendiga, hermano, y gracias por estar siempre con esa actitud de querer bendecir a unos a otros, ¿ya? Y la próxima ya estamos juntos con algunos más. Dios les bendiga.